Muy bien, entonces nuestro tema se llama los cimientos bíblicos del matrimonio. En ocasiones hemos escuchado o a lo mejor hemos tenido estas dudas como: llevo más de un matrimonio, ¿cuál es válido para Dios? Hay personas que sin duda alguna se han casado más de una vez y pues bueno, aquí la pregunta y que vamos a ir resolviendo conforme a lo que de alguna manera Dios nos va a ir diciendo a través de su palabra es: ¿cuál es válido para Dios? Lo segundo hay otra de las preguntas que a veces se pudieran o nos hemos hecho: ¿es necesario hacer algo en la iglesia después de casarme por el civil para que mi matrimonio sea válido ante Dios? Otra de las preguntas que a lo mejor hemos escuchado o nos hemos hecho es: si no sabía o ignoraba el compromiso que conlleva el matrimonio porque estuve sin Cristo, ¿eso me exime? Es decir, me hace a un lado o me exenta que al venir a Cristo pueda incumplir yo la voluntad de Dios. Esto también lo vamos a ir viendo. La otra pregunta que a veces a lo mejor o que alguno de sus familiares, amigos, conocidos les pudieran hacer o les pudiera presentarse en algún momento en su día a día con las personas con las que ustedes se desenvuelven y todo esto es: si ella o él ya fue divorciado, aunque yo sea soltero o soltera y quiero casarme con esa persona, ¿Dios aprueba esa unión? Es decir, son preguntas que créanme que nos vamos a topar o ya nos hemos topado en nuestro día a día. Es decir, que de alguna manera todo esto que nosotros a lo mejor nos hemos topado en algún momento o en alguna parte de nuestra vida, sin duda alguna yo creo que nos han surgido estas dudas o pudieran presentarse estas dudas, ¿verdad? Con esos amigos, familiares, conocidos, etcétera, etcétera. Y la pregunta aquí es: ¿cómo vamos a responder nosotros? No a conforme nosotros pensamos, creemos que es lo correcto o conforme a nuestro criterio, sino cómo Dios da respuesta a estas preguntas a través de su palabra. Y yo creo que esto que vamos a ver el día de hoy nos va a servir mucho para que usted y yo podamos tener estas bases sólidas en cuanto al matrimonio. Lucas 14, 28 al 33, le voy a dar lectura rápidamente. Dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene todo lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El primer principio bíblico que aquí vamos a empezar a llevar a cabo es que tenemos que renunciar a todo lo que poseemos. Es decir, a esos pensamientos también, algo que a lo mejor ya nos han enseñado o nos han dicho, pero que muy probablemente a lo mejor no puede estar conforme a la escritura. Entonces, ¿qué es lo primero aquí? Lo primero es que cuando vamos a iniciar el matrimonio, ya muchos de nosotros ya estamos metidos en esto que es el matrimonio, pero el consejo que le vamos a dar a alguien que a lo mejor todavía está a punto de contraer matrimonio es: oye, ya te sentaste, ya calculaste los gastos, ya te diste cuenta si realmente vas a tener el recurso suficiente para poder emprender esta aventura que se llama matrimonio. Y dice en el versículo 29: no vaya a ser que luego seas burla porque empezaste a edificar y no pudiste acabar. ¿Cuántos matrimonios? Hay personas, y si usted busca en Google cuál es el matrimonio que menos tiempo estuvo casado, ¿no? Se va a dar cuenta de cuántas personas han tenido, ellos lo llaman récord, pero cuántas personas nada más se casaron y tuvieron nada más 2 horas, tuvieron 1 día, 2 días de casados y luego se divorciaron. Entonces, ¿de cuántas personas podemos ser burla por el hecho de no poner en práctica el conocimiento de Dios? El otro que podemos encontrar está en Lucas capítulo 6 versos 46 al 49. Y fíjese bien cómo empieza hablando aquí. Dice la escritura en Lucas 6, 46 al 49: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Nosotros no podemos llamar a Dios o a nuestro Señor Jesucristo Señor si no hacemos lo que Él dice, porque por lo tanto realmente no lo estamos reconociendo como Señor. ¿A quién se le dice Señor? A alguien que reconocemos su autoridad, a alguien que reconocemos que lo que dice es ley. A esos son a los que de alguna manera nosotros
podemos decirle Señor a ese Dios. Nosotros podemos decirle Señor porque estamos reconociendo su señorío, estamos reconociendo su potestad, estamos reconociendo su autoridad para con nosotros. Por lo tanto dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Aquí nos empieza a hacer una analogía nuestro Señor Jesucristo y dice, el que oye las palabras de Dios, es decir, primero viene a Dios y después oye sus palabras y las hace, no solamente les queda oyéndolas, sino que las lleva a obra, es decir, las pone en práctica. Dice que es semejante al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Cuando se va a construir una casa, lo primero que se ponen son los cimientos, ¿verdad? Una casa donde no se ponen los cimientos se va a empezar a fracturar, y en una casa año con año o cada determinado tiempo se va asentando, y por eso de repente vemos ciertas fracturas en las paredes de la casa. Si esa casa no tiene un buen cimiento, la casa se va a caer. Entonces, aquí nos damos cuenta que lo primero es que para que yo le diga Señor, yo lo puedo llamar Señor, pero realmente no está siendo Señor de mi vida, si no hago lo que Él dice. Por lo tanto, no solamente es venir a Dios, no solamente es oír las palabras de Dios, sino hacer las palabras de Dios, para que entonces tu matrimonio, mi matrimonio, nuestra familia esté fundada sobre la roca. Y la roca en la escritura lo hace como un simbolismo de Cristo. Cristo es la roca, por eso el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca, haciendo referencia a sí mismo, decía, sobre esta roca edificaré mi iglesia, es decir, sobre mí mismo voy a edificar la iglesia. Y por eso dice que nada va a prevalecer contra ella, que aún el Hades, que aún el mismo infierno quiera derrocar la iglesia del Señor Jesucristo, no va a poder, porque está fundada sobre la roca que es Cristo. Es lo mismo para nuestro matrimonio. Por eso el versículo 48 dice, semejante es al hombre, es decir, el que viene a él, oye sus palabras y las hace, es semejante al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Es decir, este principio y todo esto, la palabra de Dios nos va a ayudar a cavar y ahondar. Es decir, para que nuestro cimiento pueda estar profundamente en la tierra, arraigado, y esto pueda servirnos para que cuando venga un terremoto, para que cuando venga una inundación, para que venga cualquier cosa que golpee contra ímpetu contra nuestra casa, no la pueda mover porque está fundada sobre la roca. Entonces, partiendo de esto, podemos nosotros encontrar el Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Es decir, si Jehová, nuestro Dios, al que llamamos Padre, no edifica la casa, en vano trabaja. Usted y yo vamos a trabajar en vano. Usted como esposo, usted como esposa, cada uno de nosotros vamos a trabajar en vano si no es Cristo quien la edifica, si no es Jehová quien la edifica. ¿Y cómo vamos a poder edificar nuestra casa para que permanezca por siempre? Es entonces a través de la palabra de Dios. Por eso, si se está dando cuenta, nosotros ahorita estamos ahora con otro texto bíblico en Salmo 127:1, porque lo que nosotros queremos hacer es fundamentar nuestro matrimonio, nuestra familia en Cristo, que es la roca. Ahora, ¿qué es un principio? Estamos hablando de principios, estamos hablando de leyes, estamos hablando de cosas que van a regir nuestro matrimonio, pero la pregunta aquí entonces sería, ¿qué es un principio? Un principio bíblico o un principio de forma general. Principio es lo que está al inicio de algo. Y sí, bueno, suena de alguna manera congruente, ¿verdad? O suena de alguna forma lógico. Principio es lo que está al inicio de algo. Por eso decimos nosotros muchas... A ver. Vete al principio de las cosas. Entonces, principio es lo que está al inicio de algo. Es el punto de partida.
Es decir, principio es un cimiento también, porque ahí es donde inicia la construcción de todo. Se suele decir que cada principio es una ley o regla que se cumple o debe seguirse con cierto propósito, como consecuencia necesaria de algo o con el fin de lograr a lo que ese principio nos quiere llevar. Un principio es ir al origen de algo. Ahora, algo importante es que un principio no se cambia, ni es negociable en cualquiera que sea la situación. Un principio es aplicable a todo lo que pueda regir ese principio sin ser quebrantado o sin ser cambiado. Es decir que, pues es que mira, ese principio lo podemos aplicar, pero es que depende de la situación. No, un principio es aplicable en cualquiera que sea la situación. Eso es lo que nos debe de quedar bien claro. Este no se cambia ni tampoco es negociable, ¿sí? Es decir, no podemos negociar a ver si se puede o no se puede en esta situación o en esta circunstancia. Un principio es aplicable para todo lo que ese principio pueda regir. Es un ejemplo, les pongo aquí 2 por 2 es igual a 4. Y este principio, que estamos hablando sobre un principio aritmético, sobre un principio matemático, es el mismo aquí y en China y en cualquier parte del mundo. Se enseña que 2 por 2 es igual a 4 y esto nada lo va a cambiar y no es negociable con nada, ¿sí? Entonces es importante que así como 4 más 4 es igual a 8 y que este principio rige a la humanidad, hay principios bíblicos que van a regir toda nuestra vida, todo nuestro matrimonio, y es importante que entendamos que este nunca se va a cambiar ni tampoco va a ser negociable. La pregunta entonces aquí que yo le quiero hacer a usted y que quiero que usted se responda ahí donde nos está viendo en casa es: ¿crees que la Biblia es la palabra de Dios donde dejó plasmada su voluntad? Y ahí le dejo a usted un texto bíblico para que usted pueda ahondar y confirmar que esto es cierto. La Biblia nos dice, la misma palabra de Dios nos habla que toda la escritura es inspirada por Dios. Así que por lo tanto, si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces sujetémonos a lo que Dios dice. Segundo, ¿crees que Dios se contradice o busca confundir al hombre? Y ahí le dejo a usted 1 Corintios capítulo 14, 33 para que usted posteriormente lo pueda ir leyendo y lo pueda profundizar un poquito más en casa. Sin embargo, yo se lo voy a leer rápidamente, donde dice: pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Es decir, que Dios no es un Dios de confusión, por lo tanto, no vamos a poder nosotros decir, bueno, pues entonces Dios se contradice. O Dios aquí como que confunde. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de confusión. Por lo tanto, si no es un Dios de confusión, en la Biblia no vamos a encontrar ninguna contradicción. Tercero, ¿crees que para Dios es válido tanto el matrimonio entre un hombre y una mujer de los no hijos de Dios como el de los que sí son hijos de Dios? Es decir, para Dios es válido el que se casa, ¿sí?, y no es un hijo de Dios o no son hijos de Dios esas personas que se están casando, ese hombre y esa mujer que se están casando. Entonces, si creemos que para Dios es válido ese matrimonio, como también lo es el de los hijos de Dios, es decir, que para Dios es válido el matrimonio de cualquier ser humano, entonces esto es un principio bíblico que también vamos a encontrar y vamos a confirmar en un momento más. Ahora, la pregunta número 4 aquí es: ¿crees que el ignorar un principio o una ley excusa de que ésta sea aplicada a quien la infringe? Esta es otra pregunta que nos debemos de contestar y de hacer, y que ahorita vamos a ver un principio en base a derecho, es decir, que cualquier abogado, que cualquier persona que estudió leyes le va a poder a usted confirmar. Aplicación del principio ley. Ya vimos que un principio no se cambia, un principio no es inquebrantable, un principio no va a estar basado de acuerdo a la situación, sino que va a regir cualquiera que sea la situación y no es algo negociable. Ahora, fíjese bien lo que dice este principio en base a derecho, que es lo que yo le estaba diciendo. Es decir, lo que usted puede encontrar aún en una misma constitución, en aún mismo un código civil, y dice lo siguiente, fíjese bien: la ignorancia, es decir, el que yo ignore la ley, la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley. Es un principio de derecho que indica que el desconocimiento o ignorancia de la ley no sirve de excusa para su cumplimiento.
porque rige la necesaria presunción de que si una ley ha sido promulgada, debe ser por todos conocida. Entonces, ¿qué principio y aquí cómo estamos aplicando este principio? La ignorancia, el que yo desconozca la ley. Un ejemplo, el que usted desconozca una ley de tránsito no quiere decir que si usted la infringe y hay un tránsito en su camino y esta autoridad de alguna manera, que de alguna manera ahorita vamos a ver las 3 instituciones que Dios establece, y que esta autoridad que está puesta por un gobierno civil va a aplicarnos la ley, el hecho de que yo desconozca esa ley no me exime, es decir, no va a ser de que esa ley me la apliquen por el simple hecho de yo desconocerla. Sabemos que a estas alturas nadie desconoce que un rojo es alto en un semáforo y que el hecho de que yo me pase el alto no quiere decir que entonces la ley, o en este caso un agente de tránsito que me haya visto que yo me pase el alto, aunque yo no lo haya visto o yo lo haya ignorado el alto, no quiere decir que no me van a aplicar la ley. Porque el principio de derecho dice: la ignorancia no exime, no te excluye del cumplimiento de la ley. Es un principio de derecho que indica que el desconocimiento e ignorancia de la ley no sirve de excusa para su cumplimiento. Entonces, partiendo de que ya vimos que un principio es algo que no podemos quebrantar, un principio es algo que no se basa de acuerdo a las circunstancias, entonces esto, el ignorarlo, tampoco no me excluye de que yo tenga que cumplir esta ley. Ahora, 3 instituciones que Dios estableció. Las 3 instituciones que Dios instala para la correcta función de la humanidad son la familia, el gobierno y la iglesia. 3 instituciones que Dios establece. La familia, porque las siguientes 2 no pueden existir si no existe la primera, que es la familia. Y la familia empieza con el matrimonio. Entonces, la familia, el gobierno y la iglesia, estas 3 son bendecidas y respaldadas por Dios si cumplen los principios sobre los cuales deben de estar regidas o fundadas. Dios no bendice ni respalda lo que va en contra de su voluntad, porque recuerde que Dios no se contradice y Dios no es un Dios de confusión. Por lo tanto, si no es algo que va conforme a lo que Él quiere que se lleve a cabo, entonces sencillamente Dios no va a bendecir ni va a respaldar algo que va en contra de su voluntad. Así que ya vimos 3 instituciones establecidas por Dios, y es muy importante que usted y yo las tengamos en cuenta, porque ahorita vamos a ver la definición bíblica del matrimonio, y vamos a ver que aquí tanto la iglesia, el gobierno y la familia tienen mucho que ver. Entonces vimos 3 instituciones establecidas por Dios. Ahora, ¿qué es el matrimonio según el mundo? Fíjese bien la definición que yo encontré de matrimonio y que usted la puede buscar en Google, ¿no? Que es nuestro diccionario general, o el que nos despeja muchas dudas. Y usted puede teclear en Google y poner ¿qué es el matrimonio? Y le va a aparecer lo siguiente: unión de hombre y mujer concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales para establecer y mantener una comunidad de vida e interés. Pero fíjese cómo empezó esta definición de matrimonio para el mundo y cómo hoy en día ha sido modificada. Fíjese ahora cómo hoy en día se dice: en determinadas legislaciones, unión de 2 personas del mismo sexo concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales para establecer y mantener una comunidad de vida e interés. Es decir, al principio decían que era la unión de un hombre y una mujer. Ahorita, como ya es legal en muchos países también la unión de 2 personas del mismo sexo, entonces ya le añadieron también esto, ¿sí? Entonces, según el mundo, los homosexuales, las lesbianas o los hombres, los homosexuales en este caso, 2 hombres o 2 mujeres que quieren unir su vida en matrimonio, para el mundo esto es válido también. La pregunta es: si esto es válido porque un gobierno ya lo estableció así, ¿entonces quiere decir que también es válido para Dios? Entonces, aquí es importante que nos vayamos haciendo estas preguntas. ¿Por qué? Porque el hecho de que hoy en día también
por un gobierno civil, que sabemos que el gobierno Dios lo puso también, ya vimos que Dios instituyó también el gobierno, pero el hecho de que un gobierno civil nos dé ahora también la facultad de podernos divorciar, el divorcio realmente Dios lo permite, Dios lo avala, Dios lo aprueba. Ahí es donde nos tenemos que ir haciendo estas preguntas, porque el hecho de que hoy en día dos personas del mismo sexo se puedan casar y un gobierno civil lo pueda avalar, no quiere decir que vaya esto a favor de la voluntad de Dios o que vaya conforme a la voluntad de Dios. Entonces es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque ¿qué es el matrimonio según Dios? Y aquí es donde vamos a entrar a la definición bíblica de matrimonio. Y posteriormente vamos a ir ahondando en todos estos textos bíblicos que usted los puede anotar para que posteriormente en casa los pueda ir leyendo a detalle. El matrimonio como institución divina es para toda la humanidad. Y cuando decimos toda la humanidad, es para toda la humanidad. O sea, no excluye, porque Dios no hace acepción de personas. No excluye a si son hijos de Dios o si no son hijos de Dios. No, el matrimonio como institución divina es para toda la humanidad. Y empezó y se estableció este principio bíblico en Adán y Eva, que son los padres de todos nosotros, los padres biológicos de cada uno de nosotros, ¿verdad? A través de ellos. Entonces fíjese bien, este principio bíblico, de alguna manera, vamos a ir rápidamente nada más a Génesis capítulo 2, versículo 18 al 24. Y fíjese bien cómo empieza, aquí se establece ese principio divino. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces, al momento que este principio se establece, que van a ser una sola carne, el matrimonio como institución divina es para toda la humanidad. Es la unión de un hombre y una mujer que por amor deciden libre y voluntariamente vivir en adelante el uno para el otro. Y tal unión debe permanecer hasta que la muerte los separe. Entonces, en este primer párrafo podemos encontrar tres verdades divinas o tres verdades que van a regirnos y deben regir todo matrimonio en la humanidad. Uno, que es una institución divina y que esta es tanto para hijos de Dios como para no hijos de Dios. Es decir, que esta institución es para toda la humanidad y solamente Dios avala, bendice y aprueba la unión de un hombre y una mujer. Y de igual manera, esta unión debe permanecer hasta que la muerte los separe. ¿Cuál es la finalidad dentro de todo esto del matrimonio? Es que tiene como fin la procreación de la especie y la complementación de los cónyuges, es decir, la reproducción. Por lo tanto, todos estos movimientos que están en contra, de alguna manera, o que están más bien a favor del aborto, que están a favor de todos estos pensamientos que hoy en día pudiéramos estar viendo, que el hombre no necesita de la mujer o la mujer no necesita del hombre. Entonces aquí nos damos cuenta que este principio bíblico echa por tierra todo esto. ¿Por qué? Porque tiene como fin la procreación de la especie y la complementación de los cónyuges, es decir, que tanto el hombre como la mujer nos complementemos. Y algo importante, inicia con el pacto voluntario entre los contrayentes, se formaliza con la firma del contrato matrimonial ante las autoridades conforme a lo establecido por las leyes terrenales y se consuma en el acto conyugal y se termina con la muerte de uno de los cónyuges. ¿Sí? Entonces, hágale captura de pantalla, escriba esta definición de matrimonio, es importante que la tenga porque de esta manera usted va a poder repasar y va a tener bien en claro cuál es la definición bíblica de matrimonio, es decir, qué es el matrimonio según Dios. Ahora, ¿qué es el matrimonio según Dios? ¿Qué es un pacto?
Un pacto es un acuerdo de voluntades por el que dos o más personas, en este caso en el matrimonio son dos nada más, dos o más personas o entidades conciertan o convienen en asumir determinadas obligaciones y derechos, comprometiéndose a cumplir lo estipulado. Es decir, dice la definición bíblica de matrimonio que todo empieza con un pacto. Cuando tú o yo, en este caso, cualquiera de nosotros, le dijimos a la persona con la que estamos casados el día de hoy, y le dijimos, ¿sabes qué? Es que me gustas. Es que yo siento algo que una simple amistad por ti. Como que estoy sintiendo amor, estoy enamorado de ti. Ahí se empieza a construir ese pacto en el cual dice, pues bueno, yo también siento lo mismo por ti, te dice la otra persona. Y te dice, bueno, pues vamos a casarnos. Ahí empieza un pacto, ¿sí? Un acuerdo de alguna manera, de manera voluntaria, por el cual ustedes convienen en asumir determinadas obligaciones y derechos al momento de iniciar este pacto. Es decir, que cuando tú ya dices, quiero que seas mi novio, quiero que seas mi novia, a partir de aquí, tú ya no puedes continuar tratando de establecer o entablar otro tipo de relaciones de este tipo, porque ya hiciste un pacto, ¿sí?, con esta persona. Segundo, viene con el contrato. Después que ya hicieron el pacto, empiezan a hacer todos los preparativos para la boda. ¿Por qué? Porque ahora se van a casar ante un gobierno civil. Los contratos, ahora el contrato es un tipo de documento que vincula a ambas partes y deja constancia de derechos y obligaciones. Sus características principales son genera obligaciones y derechos. Se confecciona con el consentimiento de las partes y se rige por el principio de autonomía de la voluntad. Es decir, este contrato que se establece se hace de forma voluntaria y deja constancia. Es decir, hay un documento donde dice cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones que se asumen al momento de contraer matrimonio. Y el juez por lo regular siempre nos lo dice. Y muchos de los jueces también nos asumen y nos dicen la frase hasta que la muerte los separe. Entonces es importante que entendamos, ¿verdad?, que aún ante el gobierno civil, Dios avala de alguna forma el matrimonio que va ante un gobierno civil, ¿verdad? Siempre y cuando no infrinja los puntos anteriores que ya vimos que es el matrimonio. Por eso es importante que tengamos bien clara cuál es la definición bíblica del matrimonio. Por último, un vínculo es una unión, relación o atadura de una persona o cosa con otra. Por lo tanto, dos personas u objetos vinculados están unidos, encadenados, emparentados o atados, ya sea de forma física o simbólica. Por decirlo, cuando nosotros tenemos nuestros hijos, ya hay un vínculo que nos une a ellos, el cual mi hijo, aunque me diga, tú ya vas a dejar de ser mi padre, ¿eso lo hace que deje de ser mi hijo? Ya hay un vínculo que nos ata, ya hay algo que nos ata. El hecho de que un hijo o un padre desconozca a un hijo que tuvo, sencillamente eso nunca se va a romper. Ese vínculo nunca se va a poder romper. En el matrimonio es lo mismo. Cuando usted y yo vamos ante un gobierno civil y nos casamos, entonces se crea un vínculo. Y ese vínculo no se rompe ni se puede construir nada sobre este, sino hasta que la muerte nos separe. Entonces, el matrimonio es bueno porque Dios lo instituyó. La cultura humana trata de reinventarlo o darle nueva forma. Es decir, la humanidad trata como que de lo que dijimos hace rato, de hacerlo de acuerdo a la situación, a las circunstancias o a la forma que ellos piensan. Pero bajo Dios sigue siendo un fundamento inmutable para la vida humana. Entonces, aunque la humanidad nos quiera meter otras ideas que van en contra de la voluntad de Dios, nosotros no debemos de tomarlas como válidas. Vimos entonces el día de hoy que el matrimonio según Dios es una institución divina. 2. Es para toda la humanidad. 3. Solo es válido ante Dios entre hombre y mujer. Lo demás es abominación, dice la Escritura. Solo es válido ante Dios entre hombre y mujer. Su fin es la procreación y complementación de los cónyuges. Inicia con un pacto voluntario. 6. Continúa firmando un contrato civil matrimonial ante las autoridades, gobierno, que ya vimos que también Dios es algo que instituye.
y debemos tener, y aquí hago un paréntesis, nosotros nos vamos a someter a un gobierno siempre y cuando no vaya en contra de la voluntad de Dios. Dios mismo nos manda a que nosotros nos sometamos ante nuestras autoridades. Pero también dice que antes que obedecer al hombre, es más importante obedecer a Dios. Entonces, si el gobierno no contradice lo que Dios ya dijo, entonces sencillamente yo me puedo someter a ese gobierno. Por eso es importante aquí. Entonces dijimos que el punto número 5, que el matrimonio según Dios inicia con un pacto voluntario, se firma un contrato civil matrimonial ante las autoridades, se consuma en el acto conyugal, creando un vínculo que solo la muerte de uno de los cónyuges nos hará libres de este vínculo. Entonces, puedes romper el pacto, puedes anular el contrato, pero el vínculo solo la muerte lo puede terminar. Esto es lo que nos tiene que quedar bien claro. Tú puedes romper el pacto, es decir, tú puedes ya decirle, ¿sabes qué? Yo ya no te amo, ya no te quiero, por lo tanto me voy a divorciar de ti. Entonces ya rompiste el pacto, vas y ahora rompes el contrato, entonces disuelves el contrato, pero el vínculo nunca lo vas a poder romper. Aunque tú vayas ante una autoridad y el gobierno te dé un acta, así como te dio un acta de matrimonio, ahora te da un acta de divorcio, el vínculo nunca lo vas a romper. Solo la muerte lo puede anular. Entonces, ya vimos que el matrimonio según Dios consta de un pacto, de un contrato y de un vínculo. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga que nos estás escuchando, en esta ocasión, los cimientos bíblicos del matrimonio podemos encontrar que se basan en estos tres. Así que por ello es importante que tú y yo, en esta noche, analicemos nuestra situación. Analicemos de alguna manera que cuando alguien se nos acerque y nos diga, oye, es que estoy en esta situación, fíjate, no sé qué hacer, podamos guiarlos según la palabra de Dios acerca de qué es la forma correcta en la que ellos tienen que hacer para poder estar bien con Dios y de alguna manera puedan estar también cumpliendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces yo creo que cada uno de nosotros lo que buscamos y lo que queremos es precisamente estar bien con Dios, ¿verdad? Por eso nos estamos hoy uniendo a lo mejor a este devocional, estamos constantemente leyendo la escritura, estamos orándole a Dios, estamos de alguna manera también consumiendo cierto contenido que ayuda acerca del matrimonio. A lo mejor estamos viendo mucho de estas cuestiones que estamos hablando en esta noche, pero lo importante aquí es ¿qué es lo que dice Dios? No qué es lo que pienso yo, no qué es a lo mejor lo que piensan las demás personas. Aún lo puede decir, como podemos ver hoy en día, que ya el Papa, que es la autoridad de la mal llamada, pero que bueno, de la secta católica o de la iglesia católica. Entonces, como podemos ver, ellos mismos ya están quebrantando lo que en un día estuvieron bien en ese punto, por llamarlo de alguna manera, en cuanto al adulterio o en cuanto a los segundos matrimonios, terceros matrimonios, cuartos matrimonios, etcétera, etcétera. Entonces, el día de hoy vamos a dejarlo hasta aquí, ¿sí? Con la definición bíblica del matrimonio, y esta nos va a ayudar para ir dándole respuesta a las preguntas que en el próximo devocional vamos a ir desarrollando, primeramente Dios.